Perfecto. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar un poquito de alguien que hace como un cierre de los fundadores de la sociología. Este autor se llama Talcott Parsons, nace en 1979 en Estados Unidos y en Múnich, en Alemania. Se escucha mal, profe, o soy el único que escucha mal. No, se Se escucha mal, profe. Sí, se escucha mal, sí. se tilda. Sí. Bueno, lo que voy a hacer es apagar la cámara a ver si mejora. ¿Ustedes me parece? Meta. Bueno. Dale, A perfecto. ver. Vamos a ver si ahí se escucha un poquito mejor. Bueno, decíamos que Parsons, entre 1902 y 1979, desarrolla su vida siempre haciendo como una integración de todo lo que es la corriente consensualista. Él tiene un enfoque estructural funcionalista. ¿Se acuerdan que tenía un enfoque así funcionalista en la historia de la sociología, de los autores que hemos visto? No se escuchó, Rosana, lo que dijiste. No se escucha. Ay, no me digas. No mejoró, digamos, sacar la cámara entonces. Ahora te estoy escuchando. Bueno, a ver. Decíamos que Talcott Parsons tiene una idea estructural funcionalista para explicar una visión funcionalista para explicar la sociedad. Y que él lo toma de los autores consensualistas que hemos visto, que son previos a él. Nosotros vimos a Comte, a Durkheim, vimos algo de cómo pensaba de manera estructural Spencer también, pero básicamente con Comte y con Durkheim se trabaja mucho esta idea de la sociedad como un organismo vivo, donde cada función está relacionada a otro tipo de interacción, es decir, que yo puedo tener distintos estamentos dentro de una sociedad y cada uno está relacionado al otro, ¿no? ¿Se acuerdan que Durkheim hablaba mucho de la interdependencia? Sí, refuncionalista de Durkheim. Claro, bueno, Parsons retoma esta idea de que todo en la sociedad tiene una interrelación previa y va a tomar de cada autor previo un elemento que él va a ponderar. De Durkheim toma el tema de los valores, ¿no? ¿Se acuerdan que Durkheim decía, bueno, los individuos al introyectar los valores del capitalismo incorporan y se adaptan a la clase social que les corresponde? Entonces, toda su actividad está interrelacionada a el resto de la sociedad, y eso hace que la sociedad permanezca en una interdependencia dinámica y en un equilibrio. Este autor, bueno, toma los valores de Durkheim, la parte cultural y religiosa de Weber, digamos que Weber hace mucho hincapié en este tema de la religión y de la cultura que comparte una sociedad como que fuese el andamiaje sobre el cual se dan las relaciones sociales, ¿no? Y le suma el tema motivacional, que también está en Weber. Este tema de mantener el orden en la sociedad o favorecer la adaptación, para decirlo de una manera más políticamente correcta, tratando de que estas distintas clases sociales se relacionen, siempre de una manera dinámica, pero conservando el orden de jerarquías y la estabilidad. Este autor... Profe, ¿podría repetir, por favor? Sí, cómo no. Decíamos que, bueno, lo esencial de este autor, de Parsons, es que toma a toda la sociedad como un organismo vivo y que va a rescatar los elementos que ponderan otros autores anteriores a él.
de Durkheim y los valores, la parte motivacional y cultural de Weber, y el voluntarismo, ¿no? Esto de que por más que nazca en una clase socialmente desfavorecida, yo puedo revertir la situación social dentro del capitalismo. Pero va a depender exclusivamente de mi voluntad, ¿no? Como que el sistema distribuye por igual el poder, distribuye por igual los medios, los recursos, y yo solamente como individuo que vive en esa sociedad me tengo que procurar esos recursos. Si no los procuro, bueno, es una cuestión personal, digamos, ¿no? Individual. Recuerdan que Weber decía, bueno, yo trato de ponerme en lugar del otro, y por eso se llamaba subjetivismo alemán, porque trataba de ponerse en lugar del otro para explicar qué sucedía, por qué actuaba, qué lo motivaba, ¿no? A actuar de ese modo. Este autor dice, bueno, en función de estos tres elementos, la sociedad va a trabajar en un común, o sea, se va a movilizar, va a avanzar progresivamente, como lo hace todo el capitalismo, pero va a haber desviación o de disfunción dentro de esa sociedad. Recuerdan que Durkheim era el que hablaba de desviación. Cuando alguien no actuaba de la manera prevista por la sociedad para su edad y su género, se lo llamaba desviado en la teoría de Durkheim. Desviado en el mal sentido, es decir, desviado como inadaptado social. Por lo tanto, había que excluirlo hasta saber exactamente en qué consistía esa inadaptación. Si era una patología, si era rebeldía, cuál era la motivación que tenía, ¿no? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Se escucha bien? Y vamos pescando algo. Por momentos se corta, pero algo vamos agarrando. Rosana, entonces, ¿en qué corriente se alinea Parsons? Es del consenso y estructural funcionalista. Hace una síntesis, un mix de Comte, Durkheim y Weber. Y sobre esa base analiza la sociedad de Estados Unidos y la compara con la europea para ver cuáles son las desviaciones que se suceden en ese momento. Imagínense los 70s o los 60s, ¿no? Eran todo un hito en la historia de cualquier país, porque las grandes transformaciones sociales que había en ese momento, políticas. La idea de este autor entonces es, bueno, tratar la desviación, aquel que fuese en contra de las normas, digamos, sociales, a través de la parte legal o judicial, ¿no? Es decir, generar leyes y generar actos desde el poder, desde el gobierno, para poder sancionar esos desvíos. Así como los valores y las normas tienen que guiar la actividad de los seres humanos, en el caso de Parsons, él no confía tanto ya en que esos valores y esas normas sean el moderador social. Entonces dice, bueno, hay que incorporar el elemento punitivo, el elemento legal, ¿no? A través de la ley, aquel que no cumpla con la normativa social va a ser sancionado, ¿no? Entonces se incorpora el elemento punitivo legal. Imagínense que ya en la teoría de Weber el Estado era el único que podía ejercer legítimamente la represión sobre la población, y si a esto le sumamos el recrudecimiento de las leyes para mantener en orden una sociedad, se genera como una especie de incertidumbre, digamos, y de arbitrariedad, porque en realidad los ciudadanos por ley, en cualquier constitución, tienen derecho a expresarse. Entonces, que este analista social diga que solamente a través de la ley que la sociedad se va a dar a sí misma, se genera las actitudes normativas o complementarias dentro de una sociedad, es como que nos hace ruido, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes.
Rosana, ¿y en qué contexto desarrolla este pensamiento? ¿Es influenciado post la guerra de Vietnam, el hipismo? ¿Qué es lo que lo hace llevar todo hacia un marco de un elemento legal que da tanta importancia a esta obra? Yo creo que, muy bien como citas vos, Cristian, el tema del hipismo y de las guerras, es como que han impactado mucho. Es más, él habla de dos elementos que son los que estarían transformando también, para explicar, digamos, la realidad. Habla mucho de la teoría de los sistemas, que en ese momento está tomando un gran empuje en Estados Unidos, y habla mucho de la sociedad y le explica como un órgano con distintas funciones, y ese organismo viviente tiene, según sus términos en inglés, inputs y outputs, es decir, cuestiones que ingresan y cuestiones que egresan de ese sistema, que es prácticamente la base del sistema binario que tiene la teoría de sistemas computacional, ¿no?, que conocemos ahora. Estaba muy en boga en la comunidad científica de ese momento hablar desde esos términos, y él dice, bueno, todo lo que la sociedad genera como valor está en la amalgama, digamos, que une a todos los sectores sociales. Pero puede venir de fuera, ¿no?, ingresar alguna idea, algún valor, alguna cultura diferente, y yo creo que ahí se refiere al movimiento al hippie y a toda la lucha en contra de la guerra con Vietnam, porque él dice, bueno, si vienen valores culturales externos a la sociedad, pueden generar en ese intercambio, en esa interrelación entre lo que la sociedad normalmente en su mayoría piensa y lo que llega del exterior, que es distinto, una falta de sincronización entre estas dos ideas, y ahí se produce la desviación, el cambio posible de la sociedad. Por eso le tiene tanto miedo a la interrelación con otras culturas, ¿no?, que básicamente creo que también está bastante marcado en Comte y en Durkheim, esta idea de que la comunidad cerrada funciona mejor, y que cuando yo la pongo en comunidad a esa cultura con otra diferente, se puede generar un cambio, que es lo que ellos no quieren. Ellos quieren seguir manteniendo una estabilidad dentro de una sociedad que evidentemente ya empieza a sufrir los efectos de una globalización generalizada y que no puede permanecer en una comunidad cerrada. Es muy utópico querer volver atrás y tener una comunidad de pocas personas donde todos se conocen, todo se rige por el prestigio, como diría Weber. Entonces, bueno, es como que es un manotazo de ahogado, ¿no?, digamos, tratar de ver cómo hago para calmar los ánimos, para equiparar ideas tan diferentes y generar una situación de avance del capitalismo. Cuando ya está mostrando a estas alturas, imagínense, siglo XX, grandes masas de excluidos, con grandes problemáticas sociales, con guerras, con los imperios desmoronándose en algunos lugares. Digamos que está generando como una especie de tratando de ver de qué manera aúna o genera una amalgama de unidad en una sociedad que está totalmente en transformación. A pesar de que todavía en Estados Unidos había buenas condiciones económicas, el resto era como que la sociedad iba variando, ¿no? Profe, Sí. ¿este autor toma algo de Giddens o no? Casi nada de Giddens, porque Giddens es el de la convergencia, es decir, va a pedir un cambio social, y él no lo quiere, el cambio social. Sí lo analiza Giddens y lo critica, y en el apunte que yo les voy a pasar está una de las cuestiones que Giddens le critica. Está muy bien en el comentario porque me hiciste recordarlo. Giddens va a hablar del aporte que hace Parsons. Imagínense que toda la teoría crítica se le va encima, lo critica muchísimo a Parsons, porque es como que trata de hacer una teoría de consenso mucho más represiva, cruenta, que justifique movimientos represivos,
Entonces, toda la corriente crítica se le va encima. Y Giddens dice, bueno, pero dentro de todo lo malo que representa socialmente este tipo de justificación de la violencia institucional o gubernamental, está el elemento de procurar llegar a algunos conceptos básicos como el individualismo colectivo, ¿no? Imagínense que es un término bastante contradictorio en sí mismo, pero que son conceptos que no se han trabajado hasta ese momento mucho en la sociología. Entonces Giddens dice, bueno, Parsons tiene desde lo conceptual un trabajo interesante, pero cuando se lo aplica a la realidad de cualquier sociedad, ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque está justificando un sistema de represión institucional. No está generando empatía con el otro, sino que está generando la dominación hacia el otro. ¿Se entiende un poquito esto? Sí, sí. Rosana, vos hablaste de que usa un lenguaje bastante cientificista, ¿no? Que usaba términos como input, output. ¿Esto es Sí. producto de la Guerra Fría también, del periodo de la Guerra Fría? Y sí, está atravesado por todas estas cuestiones. Vos fíjate que es un momento muy interesante para Estados Unidos, por todas estas realidades internacionales, y que además, quizá no casualmente, entra la teoría de sistemas a jugar, ¿no? Que tiene tanta estructura y tanta cuestión, o sea, en la teoría de sistemas no está previsto, ¿no? Es una posibilidad en un millón. Y sobre ese esquema binario se trabaja, no hay otra posibilidad. Por eso, la previsión al futuro de qué va a suceder con los individuos de esa sociedad que estaba convulsionada y que ya no cerraba con el modelo consensualista de Comte y de Durkheim. No podían explicar el capitalismo que se estaba dando en ese momento con los bloques de poder, como vos bien decís, entre Estados Unidos, Rusia. O sea, había una situación ahí caliente, digamos, que había que resolver. ¿Cómo hacemos con lo distinto? ¿Qué hacemos con la gente que no está conforme? Con todos estos movimientos de adentro y de afuera, ¿no? Que se entrecruzan y que transforman esa realidad. Y también este autor habla mucho de la sociedad como un sistema, e incluso se lo ha llegado a utilizar para explicar el aula como un sistema social. Que eso está también bastante interesante para el área educativa, ¿no? Digamos que en un aula se puede observar las distintas reacciones, como si fuese una muestra de la sociedad, las distintas reacciones que se pueden dar ante una temática, la que fuera, ¿no? Digamos que cada vez que damos clase y presentamos un tema, nosotros observamos la reacción de los distintos estudiantes y hacemos un parangón entre la sociedad y los integrantes de ese grupo, como grupo de control, digamos, en una investigación, ¿no? ¿Qué pasaría si yo hablo de tal tema? ¿Sería bien aceptado? ¿No sería bien aceptado? En ese sentido, bueno, puede llegar a ser un ejercicio interesante pensar el aula como una mini sociedad y ver cuáles son los estímulos a los que reacciona la gente, los estudiantes, las ideas, las distintas culturas, cómo se entrelazan, más ahora que tenemos aulas tan heterogéneas, ¿no? Con tanta diversidad, con esta captación, digamos, de la diversidad como elemento propio, ¿no? Como productor de cultura, productor de ideas. Imagínense lo que para esta mentalidad tan estructural funcionalista de Parsons sería tener estudiantes con distintas problemáticas dentro de un aula, ¿no? Absolutamente, alteraría absolutamente el orden de la clase, por ejemplo, lo que sería el parangón al orden social, y por eso se da, o se relaciona mucho con el normalismo pedagógico, porque no tiene en cuenta la diversidad, trata de no verla, ¿no? La invisibiliza. El que piense distinto, el que sea distinto, es como una amenaza de ese sistema social.
digamos que en la actualidad, si tuviéramos que hablar desde Parsons o generar una clase desde Parsons, bueno, sería la antinomia a todo el cambio educativo que venimos tratando de realizar, ¿no? Se condice más el pensamiento de Parsons con el modelo tradicional pedagógico que con el modelo actual. Y eso que todavía estamos, ¿no?, en camino, falta mucho todavía. ¿Por qué? Porque socialmente también es un proceso, transformar esta idea de la diversidad como algo inherente. Es como siempre primero se invisibilizó, después se culpabilizó, se victimizó a la víctima y ahora después se lo trató de integrar, entre comillas. Digamos que es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿no? Es un proceso bastante extenso, y tratar de deconstruir esta mirada va a llevar bastante. Incluso todavía existe en muchos lugares de Estados Unidos, y los republicanos básicamente, y en algunos sectores conservadores. Yo estuve viendo, no sé si ustedes lo estuvieron observando también, esta cuestión que da como, ¿no?, un escalofrío. Estas listas nuevas, ahora que estamos en la cuestión electoral de este año, con los partidos conservadores, obreros o populares, y uno dice, ya la misma consigna está estableciendo una contradicción. ¿Desde cuándo lo conservador es simbólico o tiene algo que ver con lo popular? Han aparecido unas listas muy extrañas, ¿las vieron? Terrible, Rosana, terrible. Igual hace tiempo que ya viene apareciendo eso. Cada vez que uno lo ve, realmente da una sensación muy fea. Es como que, bueno, no se entendió nada. Es como que uno dice, bueno, la experiencia anterior no sirvió, no escuchamos, no vimos, no sé qué pasó. Está bien, tiene que haber, ¿no?, una expresión de todos los sectores sociales. Pero digamos que esta cuestión tiene que ser analizada políticamente, ¿no? ¿Qué nos pasa que estamos entre el ultra malo, el malo y el peor? ¿Cómo salir de esa comparación tan negativa, digamos? Bueno, volviendo un poquito, que ya, perdón por el desvío, volviendo a la cuestión de Parsons. Lo que yo les voy a dar es un texto que es retrospectivo, comenta la obra, hace una síntesis muy apretadita de cuál fue su producción teórica, qué escribió, cómo, cuándo, como contextualizada, digamos, para qué se lo utilizó, cuáles son las ideas, básicamente. No sé ustedes qué les parece, cómo lo utilizarían para el trabajo de ustedes, para la problemática educativa que seleccionaron. Y al menos desde lo que estuvo explicando hasta recién, sería de lo que no debemos hacer. Bien, básicamente sería la antinomia a lo actual, y no sé qué cuestión tan positiva se le puede encontrar, pero sí se puede analizar básicamente. Por eso una de las facilidades que tiene el estructural funcionalismo es que es bastante, bueno, para hacer no redundar, además de estructurado, sencillo en la interpretación, porque es todo blanco y negro, y lo que no es un desvío, y ese desvío está mal, digamos, ¿no? Claramente no lo interpreta, no lo toma en cuenta, no lo hace, asume, sino que lo excluye. Y en el caso de Durkheim, que también es el caso de Parsons, este desvío tiene que ser visto y conocido por la sociedad, ¿no?, como el ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿Se acuerdan que Durkheim hablaba de que el delito era útil porque unificaba a toda la sociedad decente en contra de este caso del delincuente, ¿no? Entonces es como que, bueno, si vos cometés un delito, vas a tener el repudio, el castigo social, formal, informal,
y vas a servir un ejemplo de lo que no se debe hacer. Entonces, esta idea de manejar a través de la amenaza del castigo y de tener ya muy poca fe en el consenso solamente en los valores y en la cultura, que tanto habían propuesto Durkheim y Weber, hace que toda esta situación genere bastante escozor, hay muchos sectores sociales que Parsons, en el momento en que sacó su teoría, fue combatido, y muy pocos colegas, el caso de Giddens y algún otro, han revalorizado la parte de la reconceptualización de algunas cuestiones, como esto que comentábamos, de qué pasa en el colectivo social cuando hay una transformación en ciernes, cómo evitarla, ¿no? Básicamente es la estructura de reprimir o de acallar la diferencia y no de aceptarla. Por eso, todas las corrientes críticas, pasadas y nuevas, lo ponen como el anticristo prácticamente, porque es la reunión de todos los padres fundadores consensualistas, sumándole el elemento legal y punitivo. Entonces ahí está la razón por la cual no es muy querido en la comunidad científica, pero sí reconocido en cuanto a la elaboración conceptual. Creo que, bueno, sintetizaste muy bien, Roberto, cuando vos decís, bueno, es lo que no hay que hacer. Creo que por ese lado va un poco la comparación y la síntesis que él hace de toda la teoría del consenso. Con ella estaríamos cerrando toda la corriente del consenso y empezaríamos a partir de la próxima clase con toda la corriente crítica. Padres fundadores primero y después la parte más actualizada, que creo que va a ser un buen momento porque va a tratar de revertir las situaciones de desequilibrio social que nosotros tenemos actualmente. ¿Cómo, profe? Que no se escuchó medio mal. Que decía que Feli, que esta sería la clase que cierra todos los autores del consenso. Y a partir de la próxima empezamos con la corriente crítica. Primero padre fundador, Karl Marx, y después seguimos con el resto. Bueno, de Marx deben tener algún reconocimiento y algunos autores de la historia que hablan desde esa estructura, ¿no? Algo, Rosana, algo. Sí, algo referido con alguna materia anterior, pero en realidad para mí poco de Marx. En economía, bueno, en economía está ahora en segundo año, ¿no? También están viendo teoría económica o con Barneix, ¿no? Sí, igual yo rendí esa en el 2019. Sí, se vio algo de Marx ahí, Sí, algo, pero también más algo. en lo económico. Tampoco es un fanático, se ve. Sí, bueno, en teoría económica debería estar, en filosofía también, o sea, es un autor bastante productivo, igual que Weber, o sea, tienen una gran variedad, entonces es probable que lo hayan visto en otras, por eso yo les preguntaba. Bueno, la idea es volver sobre esas bases de Marx, como para después entender, incluso desde la historia, yo les preguntaba, porque sé que hay profes que trabajan, autores que trabajan la historia desde la concepción marxista de la historia, ¿no? Sí, unos Entonces, por varios. ahí, varios, mejor. Entonces ya tienen una manera de ver la realidad más próxima al autor, entonces es un poco más sencilla la aplicación de su teoría básica. Genera otro tipo de desarrollo, digamos, cuando uno ya lo comprende, ya lo trabajó, lo ve en otros temas, atado a otras actividades. Así que, bueno, con Weber estoy muy conforme, todos lo entendieron, hicieron muy buenos trabajos.
trabajos. La verdad que genial. Es un autor, bueno, que tiene como todos los del consenso, ¿no? Una estructura bastante sencilla de comprensión. Que uno tenga un obstáculo ideológico o epistemológico cuando lo lee es otro tema. Pero está bueno que se haya entendido, porque bueno, para esta segunda parte va a ser más sencilla la aplicación en el trabajo integrador. ¿Alguna duda con respecto a esto o a alguno de los autores anteriores, antes que se nos corte? No, dudas no. No, de mi parte no, profe. No. Pero antes vamos a seguir viendo lo que es Marx, todo eso. Sí, a partir de la clase que viene, Feli, empezamos con Marx y los autores de la corriente crítica. Ya quedan menos autores por ver, digamos. Y esta manera de haber tenido ya toda la primera parte avanzada con toda la entrega de los trabajos, está genial porque implica menos trabajo para al fin del año, ¿no? Que uno está más cansado, que por ahí se le juntan las entregas de otras materias. Entonces está bueno estar organizado. ¿Con las demás cómo va? ¿Mucho trabajo? Sí, sí, muchos trabajos, con todas. Pero bueno, es el ritmo que va. Bueno, pensemos que esta segunda parte es mucho más corta. Se nos va a pasar muy rápido. Sí, yo necesito vacaciones, profe. ¿Rindieron mucho en los exámenes de agosto? Todos aprendí. Yo ¿Y bien? no, pensé que me iba bien, pero no. Bueno, seguramente te marcaron los profes qué, hay que No, sí, me reformular. marcaron las dos profes, más o menos que lo que me marcaron más o menos lo que fallé. Y no eso. Capaz que en febrero preparé bien antropología. Y Ajá. después fue medio raro lo de antropología. Me avisaron semanas antes de que comiencen las clases, me avisaron que la regularicé. Sí, la verdad que sí. Bueno, en realidad habría que ver qué pasó, porque No, yo le había entregado todo al profe Aguirre, que tuvimos nosotros, y el profe nunca me dijo, me mandó un mail y nada, que había regularizado antro, y le pregunté a la preceptora y me dijo que la tenía regularizada ya, pero el profe nunca me avisó. bueno, eso No está me mandó horrible. no me mandó Eso- ni un mail ni nada. Eso está horrible porque es lo primero que nosotros hablamos en las reuniones institucionales, en las plenarias, todos los docentes saben exactamente, se los recordamos con instructivos, con mensajitos, con mail, cómo tienen que actuar y la situación el estudiante la tiene que conocer exactamente. Y en tiempo y No, forma, porque si no, después vos no sabés si te tenés que preparar, no, estás en ascuas. O sea, al momento del cierre, antes, en noviembre, ya tenés que saber en qué condiciones estás para prepararte o inscribirte si vas a rendir. claro, no, a mí el profe me dijo, claro, a mí el profe me dijo, entrega los trabajos que te quedaron, yo los entregué en febrero, me acuerdo, se los mandé, esperé cuando terminaron, esperé, el profe nunca me mandó un mail de que la regularicé. Bueno, esas cosas hay que, si ves que el docente no te está respondiendo como vos decís o te está dejando en duda, a Verónica Espina, que es la jefa de área, para que hable inmediatamente con el docente, porque no pueden pasar esas cosas. Yo se lo mandé a Julia, yo le mandé un mail a Julia, le he mandado. Está bien, bueno, pero Julia a veces, o sea, ella no tiene potestad sobre el docente como para decirle entregue. Por ahí lo puede llamar y decirle, te olvidaste de entregar tal cosa. Pero el docente le puede decir, sí, está, y listo, no lo hace. Puede pasar. En este caso es muy probable que haya sucedido esto. Pero bueno, por suerte, enfoquémonos de ahora en más, como para ver que esto no vuelva a suceder y comunicar cualquier situación como para avanzar. Y más en estas situaciones de virtualidad, donde todo pasa por mail y
y de manera virtual. ¿No? Las devoluciones de los trabajos, la situación en la que están los estudiantes, todo eso se tiene que hacer en tiempo y forma, porque si no a ustedes los perjudica no conocer todo eso. Es el derecho de ustedes, básico. Así que bueno, estén atentos a esas situaciones. Bueno, si no hay más nada, entonces por hoy vamos a cerrar. Le voy a subir el texto para que lo vayan leyendo. ¿Les parece?